8, 29, 30 y 31 de enero 2016. TVN, el canal de Chile. Bueno, se lo habíamos adelantado, vamos a conversar esta noche respecto al tema de la gratuidad, a ver cómo se destraba esta casi teleserie en que se ha convertido la discusión de esto. Solo en el día de hoy ya tuvimos nuevos cambios. En la mañana estaban quedando fuera de la gratuidad 9 universidades del Consejo de Rectores. Se fue arreglando durante el día, pero luego surgió también esta amenaza ahí en las sombras de que pudiese la oposición nuevamente recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ver cómo se puede destrabar esta conversación. Vamos a hablar primero a quienes nos acompañan. El rector Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Rector, muchas gracias por estar aquí esta noche. Al contrario. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. Raúl, también muchas gracias por venir acá. Muchas gracias. Marta Matamala, vocera de la CONFECH, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. También muchas gracias por venir. Y Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión de Educación. Gracias también por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. A ver, cuando empecé a hacer el cuestionario me di cuenta que había un montón de aristas por donde empezar, pero creo que en términos prácticos y pensando en esos estudiantes que están ahora con la indecisión, sin saber cuáles son las universidades que finalmente van a acceder a la gratuidad, me parece que lo correcto es que partamos por lo más próximo, sobre esta ley corta de gratuidad, que es lo que se está discutiendo a esta hora en el Congreso, y la opinión que ustedes tienen al respecto, si es que es la forma de solucionarlo, en particular porque están quedando fuera ahí universidades como la suya y también los CFT y los institutos profesionales. ¿Es la mejor manera de zanjar este tema, diputado? Bueno, partamos por señalar que el propósito y objetivo siempre fue acotado. Esta es una decisión de Su Excelencia la Presidenta de la República en orden a adelantar la gratuidad para un número acotado de... Nunca fue para todos. Eso lo demuestra que había 536.000 millones para esos fines. Va a ser para todos hasta donde alcancemos, ¿no es cierto?, respecto al DECIL, cuando tengamos la ley que regule toda la situación de la educación superior, ley que todavía ni siquiera ingresa y que esperamos que se estudie el próximo año y que podamos aprobarla. La decisión fue entonces adelantar la gratuidad para un número acotado que inicialmente eran del orden de unos 200.000 estudiantes de educación superior e incluía algunos CFT e IP que cumplieran con la condición de ser sin fines de lucro. Claro, ahí estaban quedando las estatales dentro, exacto, consejos rectores y tres o cuatro privadas. más, porque además había estado el tema de la acreditación, además de los estaban todas las del CRUCH, ¿no es cierto?, más la condición de acreditación, y se incluía, estoy hablando de la glosa de presupuesto, el tema de que tuvieran algún grado de participación de, ¿no es cierto?, los distintos estamentos que hay al interior de la institucionalidad. Así eso salió del Congreso. Así salió y así fue aprobada por el mecanismo democrático que hay, ¿no es cierto?, que es el Congreso Nacional. Luego, un grupo de diputados de oposición hicieron la presentación al TC, el TC acogió, no solo acogió de forma, sino que además se pronunció favorablemente en cuanto que decía que colocar requisitos que fueran más allá de lo que es propiamente intrínseco a las características de los alumnos era discriminatorio. Es decir, pedir la acreditación, ¿no es cierto?, pedir el tema de que tuvieran determinada organización jurídica, y esto nos obligó a plantear la necesidad de una ley corta como consecuencia de que se haya recurrido al TC, al Tribunal Constitucional. Y eso se ha reparado teniendo como límite los recursos disponibles, que son los mismos, y en este sentido diría conclusión es que desgraciadamente en vez de beneficiar con la gratuidad a 200.000 van a ser alrededor de 180.000. Se perdieron los IP y los CFT eventualmente. El DOC, por ejemplo, entraba inicialmente con lo que se había aprobado en la glosa de presupuesto, o sea, en la ley de presupuesto, pero los CFT e IP en esta etapa, con la ley corta, mejoran una beca, que no es gratuidad. Lo digo, es lo que yo De hecho, pienso. no sé si la beca contempla el arancel completo, el 100%, no, o solamente va a ser una ayuda. Ese es uno de los problemas de por qué no es gratuidad, porque la beca es la nueva minerio, mejorada en cuanto a la cantidad. Recordemos que hoy día es 600.000, hay una beca Milenio 2 que llega a 850.000 y hay una 3 que es la reforzada para esas instituciones que además de cumplir con los requisitos tengan 4 años de acreditación, que llega a 900.000.
pero es beca, no necesariamente garantiza que cubre todo el arancel, hay instituciones que cobran un arancel mayor que eso, y además pone un requisito que la hace no aplicable para todos, y es que también está el elemento de mérito académico, exige 5.0 de promedio como mínimo. En este contexto, y luego de ese resumen que hizo ahí el diputado, ¿es la ley corta lo que está planteando ahora la mejor manera de solucionarlo? A ver, yo creo que lo que estamos haciendo es diseñar el sistema de educación superior del futuro a punta de glosas presupuestarias y leyes express, que es evidentemente la peor manera de hacer política pública. Y en eso yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, que lo que se está haciendo, la manera en que se está llevando adelante este debate, que es fundamental para el país, es la peor manera posible de hacerlo. Y eso es importante porque nos hemos ido de parche en parche, en vez de haber diseñado desde el principio un mecanismo coherente con el objetivo que se busca, que es un sistema de mayor calidad, que esté disponible para la mayor cantidad de alumnos posible y evitar que las barreras económicas sean una restricción para estudiar en la educación superior. Desde ese punto de vista, a mi juicio, las alternativas eran otras, ¿eh? O al menos se tendrían que haber discutido las alternativas, y nada de eso ha pasado. Con los mismos recursos, por ejemplo, se podría haber diseñado un sistema de becas de gratuidad que hubiese beneficiado a 236.000 alumnos, según lo que nosotros estimamos, de institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades acreditadas, si acaso se hubiese desde un principio bajado el umbral de vulnerabilidad. Se puso en un 50%, pero para alumnos de algunas instituciones y no de otras. Si se hubiese hecho para alumnos, por ejemplo, el 30% más vulnerable de todo el sistema acreditado, se podría haber llevado adelante y por la vía de becas, que es un mecanismo que en Chile ha funcionado. Entonces, el punto es que acá... Ahí veo rostros con opiniones contrarias. Becas genera ciertos reparos. Sí, justamente yo creo que el problema acá es la lógica que establece el Estado al hacerse partícipe justamente del proceso educativo. La gratuidad justamente como tal aborda un derecho, es decir, que cualquier persona en este país pueda acceder a ello simplemente por su calidad humana. Diferente a una beca que plantea requisitos, plantea fechas de expiración, plantea condicionantes con las cuales uno puede terminar accediendo a la gratuidad. Y lamentablemente hoy día nosotros sentimos que, ni la forma en la cual se está discutiendo hoy día es la solución, porque al fin y al cabo aquí lo que estamos hablando de plata más, plata menos, cuando la discusión debería ser qué tipo de institución hoy día merece tener plata de todos los chilenos. No solamente si un estudiante es vulnerable, y aquí yo creo que me perdonarán los sectores que son más conservadores, creo que el principal problema que ha tenido el debate hoy día es justamente embanderarse en torno a los sectores más vulnerables, cuando aquí el problema no es únicamente que alguien acceda a la educación superior, que ya es un problema, los sectores más vulnerables no acceden a la educación superior, sino que además el problema es a qué tipo de acceso y a qué educación están entrando. Hoy día no es lo mismo decirle a un estudiante, bueno, usted tiene gratuidad para ingresar a esta institución, pero esa institución, por ejemplo, le va a asegurar tener pega final de mes, le va a asegurar que el cartón existe la carrera y que por lo tanto vale la pena ingresar a esa institución. O sea, ¿dónde está el debate educativo aquí al final? Y lamentablemente en la medida en que nosotros estamos hablando de glosas presupuestarias, por no poder ponerles condicionantes, muchas veces terminamos discutiendo sobre qué estudiantes se van a ver beneficiados, en lugar de si esos estudiantes que se van a ver beneficiados, además van a recibir el beneficio de excelencia educativa, que debería ser la primera discusión si estamos hablando al fin y al cabo de una reforma educacional. El tema de la calidad expuesto ahí y también lo de las becas, rector. Mira, yo creo que estamos llenos de absolutamente erróneos dilemas, definiciones equivocadas. Porque el tema de las becas depende cómo uno la defina. Yo puedo definir una beca que sea por el 100% del arancel, cualquiera que sea ese arancel. Por lo tanto va a ser gratis. Yo creo que aquí se ha estado tratando de imponer un tema porque, y en eso probablemente estemos de acuerdo, se ha partido al revés. O sea, partimos definiendo, y esto la cancha la puso el gobierno, la cancha de que esto tenía que ver con la vulnerabilidad de los estudiantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde ahí parte el tema, bueno, si hay instituciones que cumplen todos los requisitos que hoy día existen, ¿por qué los estudiantes que van a esas instituciones no van a poder tener un cierto beneficio? Distinto hubiera sido si el punto de partida es, tratemos de lograr los mismos objetivos que se plantea el propio gobierno, que son primero mejorar la calidad, segundo aumentar la equidad en este país. Yo creo que la ley que aprobó, que está a punto de aprobar el Congreso, es una ley muy mala.
Sin embargo, creo que sería súper negativo para nuestro país que se siguiera discutiendo sobre lo mismo y que hubiera nuevas presentaciones al Tribunal Constitucional, porque yo creo que de verdad que sería una falta de respeto a los estudiantes. O sea, preferible que se zanje tal como está para acabar con la incertidumbre por este año. Podamos tener una discusión en serio sobre los temas que la propia Marta ha señalado, porque yo creo que de nuevo estamos llenos de mitos, ¿no es cierto?, en términos de qué instituciones el país requiere. Tú ya entiendes la USACH, tampoco la USACH, Universidad Estatal, de gran prestigio, puede asegurar a sus estudiantes que van a tener trabajo al final de su carrera. No hay ninguna ni en ningún lugar del mundo donde no eso ocurre. Que sean de mentira. Partamos de ahí. La mía tampoco, entonces no, empecemos a comparar, ¿no es cierto? Resulta que se ha dado en mezclar conceptos en términos de que universidad pública es solo la estatal. Pero es interesante ese punto. ¿Qué universidad privada fuera del Consejo de Rectores, que ahí también hay otra discusión sobre si acaso el CRUT es el mejor criterio para definir una diferencia, qué universidad privada fuera del CRUT debiera beneficiarse con la gratuidad? Ahí también hay opiniones distintas. ¿Su universidad, por ejemplo, donde usted es rector? No, nosotros no podemos por los requisitos que se han puesto, pero además hay un tema. ¿Por cuál requisito puntual para que quede? Por el tema de la manera como está estructurada la corporación Universidad de San Sebastián. Ahora, hay un tema que yo diría que hay que tener responsabilidad. Si recordamos, las universidades del Consejo de Rectores deben haber tenido entre 2 y 3 meses de discusión en términos de cómo se iba a completar los recursos que generaban déficit en las instituciones porque el arancel regulado, que se llama, no le cubría el total de sus ingresos. En eso prácticamente todas estaban con dificultades. Pero resulta que ahora esta ley a las universidades que pudieran entrar al mecanismo los fuerza a definirse en 3 días sin saber cuál es el arancel regulado, porque no existe eso, porque va a tener que... O sea, sin saber cuánto es lo que le van a pasar. Sin saber cuánto es lo que le puede recibir por estudiante. Los estudiantes hoy día, nadie sabe si está o no está en el 50% más vulnerable, porque no está definido cuál es la línea de vulnerabilidad. Hay una línea que se planteó, pero tampoco existe claridad respecto al mecanismo, cómo, ¿no es cierto?, se va a testificar o cómo se va a indagar respecto a si cubren o no cubren. Entonces yo creo que desgraciadamente hemos estado en un periodo donde la discusión ha ido por un carril absolutamente desenfocado con lo que realmente corresponde. Si se va a diseñar un sistema, y esto va a tener impacto en personas que entran a estudiar el próximo año, van a terminar el 2021, van a estar trabajando hasta el 2060, y nadie ha pensado más allá del 2017. Entonces yo creo que hay una irresponsabilidad ahí en el diseño del sistema. Rector, pero convengamos que el punto central de la discusión aquí tiene que ver con lo que Marta ha dicho. Probablemente usted dice que es un mito hablar de que nadie puede garantizar que vayan a tener trabajo. Pero es responsabilidad del Estado garantizar un mínimo de calidad a las instituciones. Eso es la acreditación. Pero estamos la de acuerdo. Acreditación que ha sido vulnerada de la manera más pero vulgar. No, mi estimado diputado, eso pasó hace 4 o 5 años. No, está bien. Hoy día no. No, pero el tema es que siendo por definición legal, las universidades e corporaciones sin fines de lucro, hay instituciones que lucran. ¿Cuáles? Que su principal motivo, por Dios, Universidad de Viña del Mar, del Mar, siempre me equivoco, discúlpenme. Se enojan los de la Viña del Mar. El grupo Loret, que controla 3 universidades y que está demostrado que ha sacado gran cantidad de dinero de Chile, miles de millones, o sea, decenas de millones de dólares. Nosotros hicimos una comisión investigadora, rector, perdóneme, muy seria, en donde demostramos que había a lo menos 9 formas encubiertas de vulnerar la ley para que los controladores de esas instituciones vulneraran el espíritu de la ley. Y eso es lo que la gente diputado, no resiste hoy día. Por eso que hay que pedir unas condiciones mínimas. Estoy de acuerdo del tema del nivel mínimo de calidad que tiene que establecer el Estado, si una mínima obligación. Estoy de acuerdo que nuestro sistema ha funcionado con quizás demasiada desregulación. Exactamente. Si el problema es
es cuál es el nuevo sistema que queremos. Miremos para adelante. Eso viene en la ley del Miremos próximo para adelante. Claro, por lo menos lo que se ha conocido de la ley. Estamos poniendo la carreta absolutamente delante de los bueyes. O sea, de partida no se puede legislar con este nivel de improvisación, que es evidente, que no resiste mucho análisis. No se puede legislar sobre la base de supuestos. O sea, si existen instituciones universitarias, por ejemplo, que alguien dice que están vulnerando la ley, bueno, lo que hay que hacer entonces es resolver ese tema rápidamente, pero no se ha resuelto, y no se ha resuelto porque en rigor todas las instituciones universitarias en Chile operan de acuerdo al marco que la ley permite. Entonces, bueno, tengamos esa discusión. Ahora, esa discusión hay que tenerla entonces en forma previa a ver cómo se van a asignar los recursos. Y hay otro tema que es re importante, tú planteabas, Patricia, ¿qué universidades se van a ver beneficiadas con la gratuidad? Y hay que hacerse la pregunta, si acaso, esa es la manera correcta de abordar el punto. Porque aquí estamos hablando de beneficios para los alumnos, fundamentalmente. Lo que se busca son mecanismos que permitan a los estudiantes vulnerables tener acceso a instituciones de calidad. Y por lo tanto, la lógica es diseñar un mecanismo que se centre desde la óptica del estudiante para que pueda hacer uso de sus derechos y poder optar, y no tanto de la lógica de las instituciones. Porque cuando nos centramos en las instituciones, el sistema completo cambia de giro, digamos. ¿Por qué no esa lógica, diputado? ¿Quién lo vi poner? Porque el Estado que va a poner los recursos que son de todos los chilenos tiene derecho a poner condiciones mínimas. ¿Cómo no va a ser una exigible? Uno, que tengan un mínimo de calidad, acreditación. Pero nadie niega eso. No, perdona, pero sí es que hay algunas que no cumplen esos mínimos. Dos, que tengan, ¿no es cierto?, que no tenga controladores, ¿no es cierto?, que sean empresas que controlan y que terminan lucrando y llevarse una parte del dinero que pagan los estudiantes y que ahora va a poner el Estado, ¿no es cierto?, para su propio patrimonio. Esa es la discusión. Si nosotros, los que estamos sentados decimos, mira, no puede haber lucro en educación. Ese es el principio básico y fundamental. Ahora, comprendo que algunos, por razones ideológicas, otros por razones prácticas, porque ha sido un extraordinario negocio para muchos, ¿no es cierto?, defiendan el sistema tal como está. Pero convengamos que hubo una mayoría de chilenos que votaron por este gobierno, que hoy día gobierna, y que habló de hacer la reforma educacional que acabara con ese sistema. ¿Cuál es la respuesta, de Raúl? Lo que pasa es que esto es bien importante porque no hay que confundir los objetivos con los instrumentos. Los chilenos votaron por objetivos. El objetivo es tener mecanismos que le permitan acceder gratuitamente, porque esa era la promesa del gobierno, a la educación. Y el instrumento, hay diversos instrumentos. Lo que estamos haciendo hoy día es legislar sobre un mecanismo de gratuidad que implica traspasarle recursos directamente a las instituciones, con una cantidad de efectos negativos que no se han ponderado adecuadamente. Y la manera como está diseñada la gratuidad hoy día impacta negativamente en la calidad del sistema, porque implica quitarle recursos para que puedan llevar adelante sus proyectos. Impacta negativamente en la diversidad del sistema, porque homogeniza a todas. A otros me dicen, bueno, si todas van a ser como la Universidad Católica o como la Universidad de Chile, que son de alto prestigio, pero los recursos que se ponen no son para que todas las universidades sean como la Católica o la de Chile. Por lo tanto, le baja la calidad. Y afecta fuertemente la inclusión, que es otro objetivo que se busca. Recordemos que esto es el primer paso, así lo ha dicho la presidenta. Y es un primer paso ¿para qué? Para un mecanismo donde habrán fundamentalmente dos tipos de universidades. Universidades adscritas al sistema de gratuidad y las que no adscriben a la gratuidad, donde sus alumnos no tendrán derecho ni a becas ni a créditos. ¿Eso qué significa? Esas universidades serán solo elegibles para estudiantes ricos. Y por tanto se genera una segregación totalmente contraria a la inclusión que se busca. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre ese sistema? Si terminaría finalmente también segregando. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un debate que se está echando un poquito de menos, que tiene que ver... Una cosa tiene que ver con la acreditación que tienen las universidades en Chile, pero también hoy día por el marco legal que existe no es necesario de hecho acreditarse para poder existir. Yo creo que primero aquí hay que hablar de que hay universidades que tienen que dejar de existir, derechamente. Y esa es no lo digo con facilidad porque claramente nadie quiere que estudiantes queden fuera de ningún tipo de acceso a la educación, pero en la medida en que primero nosotros no definimos un marco regulatorio de existencia de universidades, que primero es el primer debate que hay que dar, y en segundo término cuáles son las universidades que luego de existir acceden
a cualquier política pública, que eso ya es otro paso más avanzado. O sea, hoy día plantear que cualquier universidad simplemente por existir va a acceder a plata de todos los chilenos, es que entonces estamos discutiendo un poco en el aire. Me parece, por lo demás, que hoy día no cualquier institución que tenga cualquier misión educativa tiene que acceder a plata de todos los chilenos. Aquí hay instituciones, por ejemplo, que tienen cierto carácter confesional, que también instalan ciertas líneas ideológicas dentro de sus estudiantes, y yo no estoy diciendo que esté mal. ¿Las católicas no podrían acceder? No, yo lo que estoy planteando, ni siquiera estoy hablando solamente de las católicas, aquí también hay universidades, por ejemplo, que son controladas por grupos, como podrían ser hoy día los Legionarios de Cristo, como podrían ser el Opus Dei, como podrían ser los adventistas, cualquier tipo. Cualquier tipo. ¿Las católicas o los adventistas tendrían que quedar fuera de...? No, más allá de eso, lo que estoy intentando plantear acá es que toda universidad por misión también tiene cierto marco ideológico que instala dentro de sus estudiantes. Puede ser el respeto a la libertad, a la paz, cualquier cosa, pero en cualquier caso aquí hay que discutir primero si esos principios están de acuerdo con el Estado, con el proyecto que tiene el Estado y el proyecto que tiene el gobierno. O sea, aquí no es únicamente discutir que las universidades entregan títulos universitarios. El problema que tiene hoy día la discusión es que además de que las universidades entregan títulos universitarios, son un aporte para el país. Planifican el tipo de estudiantes que se necesitan, si se necesitan más estudiantes de medicina en el servicio público, etcétera. Entonces, lo que yo creo que aquí hay que discutir no es únicamente cuánto es los recursos que tienen, sino cuál es la planificación, tal como decía el rector. Pensemos en 60 años más, ¿qué le falta a este país? Por lo tanto, las universidades del Estado son las primeras que tienen que asegurar que ese tipo de estudiantes y las profesiones que se necesiten se hagan, pero además de eso, lo que asegura es que la investigación que produzca esa universidad va a estar al servicio del proyecto del país, y esa discusión hoy día no existe. Y por lo demás, me parece que el problema no es únicamente de qué forma, que se vean beneficiados los estudiantes. Aquí, en esa ceguera, hemos establecido que da lo mismo cuál es el método que se tome al fin y al cabo para que un estudiante acceda a la educación superior. ¿Qué ha traído eso en los últimos 20 años? Estudiantes que pueden ingresar a cualquier casa de estudio y que nadie le asegura al fin y al cabo que eso valga la pena. Estudiantes endeudados que después no tienen ni siquiera, les terminan rematando la casa porque accedieron a cualquier tipo de educación, pero accedieron, que es lo que dice un poco Vitar, de hecho, cuando se defiende. Una conversación más de fondo, dices tú, sobre... Por supuesto. Bueno, yo creo que lo que hemos estado conversando, lo que genera, a mí me ratifica la convicción que el punto de partida de los cambios en educación superior ha estado absolutamente equivocado. O sea, cuando se dice el punto de partida, lo primero que se hace es partir que un grupo de estudiantes, que son una muy amplia minoría, ¿no es cierto?, va a estudiar sin pagar. Yo creo que no es partir por el punto importante. Ahora, de nuevo, un tema de definiciones. Para el común de las personas, ¿qué es lo que es estudiar gratis? No pagar su estudio, ¿cierto? Entonces nos hemos enredado en una discusión que es muy de fondo y que yo creo que es necesario darla, porque podemos estar de acuerdo con lo que decía Marta en algunos objetivos, pero estamos en absoluto en desacuerdo con las conclusiones que vienen a continuación respecto a cómo hacerlo, porque no está planteado cómo hacerlo. Quiero dar un solo ejemplo. Aquí se ha discutido solamente una parte del tema del financiamiento, hasta el momento, ¿no es cierto? Y nos ha llevado, estamos desde el 21 de mayo enredados, y no ha sido por culpa ni de las universidades, ni menos de los estudiantes, ni de los parlamentarios, ha sido porque el gobierno ha estado permanentemente en idas, venidas, cambios, que se equivoca, que hace mal un cálculo, que después tiene que corregirse, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener una discusión de fondo, con calma. Fíjate que el tema del financiamiento en Inglaterra acaba de salir lo que llaman el libro verde, que es fruto de un trabajo de una comisión para una consulta pública. El propósito es ver si las universidades en Gran Bretaña van a poder cobrar a sus estudiantes un arancel distinto, porque hasta el momento todas están obligadas a cobrarlo. Entiendo que ponen un tope. Hoy día hay no pueden cobrar más. No pueden cobrar más y en el fondo todas las universidades cobran lo mismo. Tope cayó subiendo. Primer tema, ese es un país donde también la educación se considera un derecho, pero hay pago de aranceles, lo cual significa que no necesariamente, no se sigue lógicamente de que estemos de acuerdo que la educación superior es un derecho social a que sea gratuito. Son dos cosas distintas. Lo que significa que sea un derecho social es que nadie puede quedar excluido por razones económicas. Claro, aunque hay por mínimo que sea, igual hay una regulación de los precios. Por supuesto, pero fíjate que es que discutamos el tema de las regulaciones. Yo creo que de nuevo aquí se está haciendo un análisis. Diputado Venegas planteaba, el Estado tiene derecho a colocar un mínimo. Por supuesto. Lo que pasa es que el mínimo que está puesto hoy día
puede resultar insatisfactorio, discutámoslo, ¿no es cierto? Pero no se meta por la ventana un planteamiento, no, es que ese mínimo es todavía más bajo solo para las universidades estatales, porque el mismo mecanismo, el que algunas universidades estatales planteó que tenía 3 años y a las otras se les pide 4. ¿Pero por qué no? Fíjate que es interesante ¿Por qué no pueden recibir un tratamiento especial las universidades del Estado? Si yo no digo que no puedan recibir un tratamiento especial la Universidad del Estado, es que cuando se pone una unidad de medida tiene que ser igual para todas. Ahora, en esta ley que se acaba de aprobar, lo que en definitiva se ha logrado es disminuir el número de estudiantes que estaba originalmente considerado, hacer exactamente lo mismo que estaba planteado en la glosa, con un mecanismo distinto. Y una de las cosas que a uno le debiera preocupar es que está planteado mediante una transferencia de fondos basales a las universidades del Estado, que con eso se aplique la gratuidad. Pero la justificación de esa transferencia es que van a mejorar la calidad, y las universidades van a tener exactamente los mismos recursos que antes, o menos. Nos quedan pocos minutos, entonces quiero escuchar la opinión de Raúl y luego lo que mencionabas tú de las estatales. Complementando lo que dice el rector, que es muy importante ver la experiencia internacional, porque la experiencia internacional apunta precisamente que los mejores sistemas de educación superior del mundo han transitado desde financiamiento fundamentalmente estatal a financiamiento privado. Y el tema ideológico ahí también es importante. Inglaterra pasó de financiamiento estatal a financiamiento privado bajo el laborista Blair. Australia pasó de ser totalmente gratuita a financiarse con créditos contingentes al ingreso en el año 85. Brasil, para poder aumentar la cobertura bajo el gobierno de Lula, que no tiene nada de liberal, digamos, de neoliberal, a permitir las universidades con fines de lucro. Entonces, aquí es re importante sacarse un poco esa tranca de las restricciones netamente ideológicas, que son las que en parte han enturbiado el debate hoy día, ¿eh? Porque la presidenta anunció que esto tenía que hacerse sin becas, por en el fondo dar una señal fundamentalmente ideológica. Y ahora las consecuencias de ese anuncio es que las mejores alternativas ni siquiera se discuten. Yo no digo, a lo mejor uno podrá descartarla, pero fue descartada sin discusión, fue descartada simplemente... ¿Cuál es la mejor idea de alternativa? No, yo planteo que una muy buena alternativa son las becas. Yo entiendo que a otra gente no le guste, pero es fundamental que se discuta. Esa discusión se descartó en Chile y eso no es acorde con un régimen democrático. No he logrado entender por qué no le gustan las becas, porque resulta que igual los estudiantes, aunque todo sea gratis, sin becas, van a poder elegir. El tema del voucher no corre en educación superior. Fue planteado hace muchísimos años solo para educación escolar por el problema de que las familias podían enviar a sus hijos solo a determinados establecimientos de su barrio. Entonces dijo, no, debieran poder elegir. El tema de educación superior, una persona que de escasos recursos, que tenga muy buenos puntajes, va a poder elegir si quiere estudiar en la USACH, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Católica del Paraíso, etcétera. Entonces, el tema de que el voucher es distinto cuando hay gratuidad, sin beca, no tiene nada que ver. Pocos minutos para que puedan explicar por qué las becas no son el mejor mecanismo. Mira, yo creo que aquí lo primero es la comprensión de que hoy día la beca, tal como dijo el rector del Valle, son una forma de un cheque, en la cual un estudiante al fin y al cabo se somete a que el mercado establezca en su competencia hacia dónde se va a mover el estudiante. Aquí no hay una competencia en torno a calidad, sino que, por ejemplo, bueno, si yo te puedo ofrecer una laptop, si tú te vienes a mi universidad,